Buenos días, señoritas, señores, señores estudiantes. Damos inicio al trabajo de la asignatura de biología, hoy día miércoles 12 de mayo de 2021. Estamos ya en la semana número 10 del trabajo completo para tercero de bachillerato general unificado. Tenemos entonces ya indicaciones fundamentales. Quienes no han entendido, no se han enterado, se fueron a otro sitio y dejaron solamente conectados, revisar el video de química para que estén claros al respecto. Entonces, como acabé de mencionar, nos quedan solamente 4 semanas, incluida esta. Y el trabajo viene común. Todas las semanas habrá tareas de semanal para el modo y de igual manera tareas de clase. No hay otro cambio, otra disposición. Lo único que se acorta el tiempo porque hasta la semana número 13 podremos trabajar. Bien, con esa indicación es importante que si tienen alguna inquietud, pregunten. Pero les estoy explicando desde el inicio y a veces me preguntan cosas que de pronto me resaltan porque no sé de dónde sale esa disposición. Bien, por favor, les vamos a dar tiempo para que ustedes puedan indicar su asistencia. Señoritas, señoras y señores. Cerón Marino. Presente, Alicia. Perfecto. Cotacachi María. Aquí sí, hace rato estaba en química queriendo ingresar faltando 5 minutos. Criollo Neidy. Presente, Licen. Perfecto. Espinosa Denis. Presente, Alicia. Ok. Gordón Carolina. No está. Guillén Néstor estaba con esa justificación que se indicó anteriormente. Jardín César. Presente, Alicia. Ok. Lucero Lisbeth. Presente, Licen. Ok. Tengo entendido por indicación de la señora inspectora que creo que han hablado muy claramente con usted. Con usted, con el señor Guillén, respecto a su falta de entrega de los trabajos y que puede tener problemas. Eso acabé de Estoy igual comentar. con usted, Licen. Ya veremos porque había, según lo que revisé, ya se ha enviado ya los trabajos en buena hora. Machangara Silvia. Presente, Licen. Perfecto. Maldonado Jennifer. Presente, Licen. Perfecto. Morales Jessica. Presente, licenciado. Perfecto. Muenala Luis. Presente, licenciado. Perfecto. Perugachi Pinta. Le veo por ahí. Tianga Giovanna. Presente, licenciado. Perfecto. Tobar Cristian. Presente, licenciado. Ok. Bien, me han faltado Cotacachi, Gordón y Guillén que ha pedido el permiso. Bueno, todas las semanas, Perugachi sí, ya le puse en la lista. Todas las semanas, por favor, se les ha dado las indicaciones respectivas y como queda grabado, pues, en la videoconferencia, ya es en este caso un respaldo sobre todo de que se les está comunicando a tiempo. Todo lo que respecta al proceso académico, disposiciones del ministerio, disposiciones de la unidad educativa y hasta el trabajo académico que ustedes van desempeñándose. Bien, esta semana en biología ingresamos entonces. Tenemos sobre el origen de la Tierra. El origen y evolución del universo hace aproximadamente, su libro puede estar 14,000, está entre 14 o 15 hasta 20,000 millones de años. Ojo, 20,000 millones. Aquí también suelen confundirse. No son 20,000 años, no son 20 millones de años, son 1,000 millones de años. Esa es la parte fundamental. Entonces, entre 14, 15 a 20,000 millones de años. La gran explosión que está explicada con la teoría del Big Bang sobre el origen del universo primitivo, una explosión que ha dado la posibilidad de expansión de los restos a lo que se denomina el universo. Entonces hay una propuesta en la que hay una expansión completa y se van enfriando, en este caso, los restos. Y de ahí se ha venido a
Bueno, vamos a dejarle ingresar, señorita Cotacachi. Esa gran expansión ha dado resultado al origen del universo de los, en este caso, de las galaxias, y nosotros que vivimos o estamos en la galaxia de la Vía Láctea, a la formación posterior al último del sistema solar y donde nosotros vivimos. Continuamos. El origen y evolución de la Tierra, aproximadamente en su libro, 4.500 millones de años. Está entre 4.500 y 4.600 millones de años. Es decir, no hay un dato así realmente, se pongan de acuerdo, pero tienen esa disposición. ¿Por qué? Porque utilizan, dependiendo el laboratorio, los investigadores, materiales para realizar los cálculos establecidos. Entonces se tiene una tendencia en ese sentido. Entonces lo que está aquí resaltado, lo que tiene su libro, 4.500 millones de años se formó la Tierra. La Tierra al inicio era incandescente, lo que acabamos de mencionar, luego de esa gran explosión, para darnos la idea, una granada, hemos visto en películas, en televisión, la granada produce una explosión y tiene esquirlas que se van hacia todos los lados. Esa es la idea. Pero en ese momento esas esquirlas están calientes por la explosión producida. Entonces, al inicio también la Tierra se formó como una esquirla, que era muy caliente, y hace aproximadamente 4.600 millones de años la Tierra estaba así, ya se formó como Tierra. Por eso aquí está 4.500, acá 4.600. La corteza de la Tierra se hace más gruesa. ¿Por qué? Se va enfriando. Se va enfriando. Y existe una formación de un solo continente, Pangea, el continente que luego por los movimientos que realiza de traslación, de rotación, etcétera, la Tierra a través de millones de años, no de la noche a la mañana, este continente Pangea se ha ido separando y da origen al continente africano, al europeo que está conjuntamente con el Asia y al continente americano especialmente. Tenemos también la Antártida, etcétera, la Oceanía, que se han separado de lo que fue al inicio un solo continente. Entonces, separación y movimientos de los continentes. En un momento también los expertos hablan de que con estos movimientos también llegará un momento en que todos los continentes vuelvan a unirse a uno solo. Bueno, pero eso será millones de años. ¿Cómo sabemos que la Tierra era muy, muy incandescente? Todavía hay vestigios de esa incandescencia. El centro de la Tierra es muy incandescente. Se tiene un cálculo que tiene alrededor de 10.000 grados centígrados. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por las erupciones volcánicas. Sale la lava sumamente incandescente, que es la acumulación de energía y material del centro de la Tierra. La reacción en la atmósfera habrían podido formar en 100.000 años materia orgánica suficiente como para cubrir la superficie de la Tierra con un espesor de 1 metro. Entonces, van acumulándose materiales. Si hablamos de que al inicio habían unos átomos, estos átomos se van uniendo, especialmente había el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, y luego el oxígeno, y con esto van formando moléculas CO2, y van uniéndose y formando las moléculas, biomoléculas. Al inicio, como era una masa incandescente, y se va formando alrededor, sobre todo una gran cantidad de atmósfera, pero la atmósfera llena de CO2, de azufre, etcétera. No lo que hoy tenemos la atmósfera para poder respirar, sino esa era la atmósfera primitiva por las erupciones volcánicas y todo lo demás. Entonces se va acumulando, se va formando realmente una cantidad de materia, dice alrededor de 1 metro de espesor. Estas moléculas son arrastradas por lluvias que se acumularían en los océanos. Ya se van formando nubes y van produciéndose lluvias. Y quedarían convertidos en la suspensión de la materia orgánica, algo parecido a un caldo, el denominado caldo primigenio o sopa prebiótica. ¿Qué es esto? La acumulación de material. Han hecho experimentos en laboratorio y llegan a esa idea y arrastrar este material, sobre todo a los océanos, por estas lluvias. Luego del proceso de evolución química, las moléculas orgánicas se perfeccionarían, creando un sistema de autorreplicación basado en los ácidos nucleicos ADN y ARN. Es decir, igual millones de años se van unificando y ya sabemos que los seres vivos estamos constituidos fundamentalmente por ácidos nucleicos ADN y ARN. ¿Qué es la herencia? Que ese es lo que dará las características posteriores de cada ser vivo. Aquí hay una breve explicación de esta acumulación de materiales, sustancias, y que se van formando estos compuestos
que sería el caldo primigenio. Hace aproximadamente 2.700 millones de años, voy a regresar. Entre 15 y 20 mil millones de años se origina el universo por esta gran explosión, el Big Bang. Hace 4.500 millones de años se forma verdaderamente la Tierra. Y recién hace 2.700 millones de años se observan las primeras bacterias. Para algunos expertos hasta le dieron el nombre, la cacarequia, que es la madre de la madre. Es decir, todos los seres vivos que vemos en este planeta somos originarios de estas bacterias. O sea, nuestras tatarabuelas son las bacterias. Y que existen hasta ahora muchas de las bacterias que conviven con nosotros. A unas nos hacen daño, otras no tanto, bueno, etcétera. Estas bacterias estaban en el fondo de los mares. El descenso de la concentración atmosférica de CO2 provoca, muchas de estas bacterias comienzan a hacer fotosíntesis y al hacer fotosíntesis captan el CO2 y comienzan a botar oxígeno en el ambiente. ¿Qué estoy mencionando? Que para los expertos, la primera gran contaminación de este planeta se debe a la presencia de oxígeno por las bacterias nitrificantes, que realizan fotosíntesis. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué significa contaminación? Contaminación es alterar la normal composición del suelo, del aire o del agua con cualquier material. Entonces, si en ese tiempo había en el ambiente CO2, azufre, etcétera, se alteró la composición de CO2 y eso con la colocación de oxígeno. Y como muchas bacterias no aceptaban el oxígeno, murieron. Eso también fue una de las primeras devastaciones de los seres vivos, que fueron las bacterias. Y comenzaron a existir bacterias que sí aceptan el oxígeno y otras que realizan fotosíntesis. Esa es una explicación fundamental para entender esta parte. Entonces, el CO2 fue descendiendo. Hay incremento de concentración atmosférica. Esto que acabo de mencionarles no lo explica aquí el libro, simplemente le dice, como que ustedes ya fuesen expertos, pero ya lo estoy explicando. Cambio de la química planetaria, existen reacciones de oxígeno, existencia de organismos anaerobios, posibilidad de metabolismos aerobios por la presencia de oxígeno, formación de capa de ozono, protección de superficie de rayos ultravioletas. Bien, se va formando esto y vienen nuevos seres vivos que van a tratar de sobrevivir a la presencia de oxígeno. Hoy es lo contrario. Desen la idea que en este momento desaparezca todo el oxígeno del aire que en el planeta. ¿Qué pasaría con nosotros? Moriríamos los 7.500 millones de personas porque absorbemos oxígeno para respirar. Y desapareceríamos. Igual como otros seres vivos como los perros, los gatos, etcétera, que absorbemos oxígeno para respirar. Eso es lo que debe haberse producido, en cambio, con las bacterias que absorbían CO2, hacían un proceso anaerobio, se denomina. Los métodos de datación y eras geológicas. Esto es importante, lo que estoy mencionando. ¿Por qué hay cálculos? No se dice netamente es tantos años, porque los cálculos se basan en experimentaciones. Hay dos formas para poder determinar, eso es datación, determinar la era geológica. La datación relativa y la datación absoluta. Esto también, recuerden, suelo tomar yo en las pruebas y exámenes. Hay que tomar muy en cuenta. ¿Qué es la datación relativa? Nos informa qué materiales son más antiguos que otros, pero no nos dice cuáles son sus edades. Ejemplo, aquí está de la datación relativa. Tomamos como referencia el suelo. Si un fósil está en las capas superiores, significa que ese fósil es más nuevo, está más actual. Pero si encontramos un fósil muy hondo, restos de huesos, restos de vegetales, etcétera, un fósil, significa que mientras más hondo esté, más antiguo es. La Tierra ha tenido varios cambios y se han ido acumulando capas y se van formando capas. Entonces, los arqueólogos de entrada, primerito, se realizan los hallazgos, hacen su limpieza y ven en qué capa están y determinan la era en la cual vivieron esos seres. Pero no sabemos exactamente en años posibles, en cálculos simplemente este es más antiguo, este es más actual. Eso es todo. La datación absoluta, en cambio, radiocronología, es datación más científica. Esta utilizan sobre todo isótopos químicos, radioactivos, para determinar, de acuerdo a su reacción, qué tiempo en la que existieron. Por eso hoy sí podemos hablar de 10 millones, 5 millones de años atrás, etcétera, de 1.000 años, de 2.000, de 15.000 años.
No es que nadie vive eso para decir ese tiempo, pero hacen estos cálculos con la datación absoluta, radiológica o la prueba del carbono 14 que se denomina. Aquí tenemos este cuadrito que es importante, fundamental. En este cuadro tenemos eras, periodos, épocas y las fechas más o menos cuando inició ese periodo. Y de este creo que deben realizar algún tipo de trabajo para esta semana y tomando en cuenta. Tenemos, estas son las eras geológicas que tiene la Tierra. Precámbrico, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Es importante, el precámbrico es el inicio. Y aquí este periodo, ¿qué periodo? Periodo pérmico, térmico, jurásico, creásico, cuaternario, etcétera. Y la época. A ver, esto podemos revisarlo, analizarlo, lo aplican sobre todo cuando entran ustedes a estudiar algo dentro de las ciencias naturales, etcétera, que es importante reconocer todo esto. Pero para nuestro criterio, para nuestro trabajo, lo que deben de conocer son 3 eras. Primera, el precámbrico, que es el inicial. Segundo, mesozoica. Y tercero, en ese cenozoico. ¿Por qué? Porque en la época cenozoica están en el periodo jurásico, de ahí viene el término de Jurassic Park, la película, o algo del Jurásico. ¿Por qué? En este periodo jurásico es donde vivieron los dinosaurios, desde el punto de vista científico, donde vivieron los dinosaurios. Pero para ser más explícitos, ¿en qué época estuvieron? Hace aproximadamente 160 millones de años, es decir, en la época Mal y hasta 65 millones de años atrás, y hasta el Paleoceno. Desde Jurásico hasta el Paleoceno, se supone que aquí vivieron los dinosaurios. Es la etapa, la era de los dinosaurios. ¿En cuál estado? ¿En qué era? Mesozoica. ¿Desde cuándo empezó? El periodo jurásico, por eso es Jurassic Park, vea, para que se dé cuenta. Y hasta, ¿en qué época? Época Mal, hasta el Paleoceno, que son entre 160 millones a 65 millones de años. Esos 100 millones es lo que vivieron de temporada los dinosaurios, de acuerdo a los datos obtenidos. Hasta ahí, primera información. Segunda información, en el Cenozoico, periodo cuaternario, y especialmente en el Pleistoceno, hace aproximadamente 1.8 millones de años, a pesar de que hoy se han hecho los cálculos, que el ser humano ha empezado a vivir hace más o menos 3 millones de años. Esos son los últimos datos, porque alguien decía 1 millón de años, 1.800.000, etcétera. Es decir, nosotros como seres humanos, como hombre y mujer, recién aparecemos, de acuerdo a estas investigaciones, en la época del Pleistoceno, hace aproximadamente 3 millones de años, Pleistoceno. Y en el periodo cuaternario, en la era del Cenozoico. Así tenemos que mencionar. 2 cosas importantes. Los dinosaurios, desde la época jurásica hasta el Paleoceno, iniciando recién el terciario, ahí. Y el ser humano en el Pleistoceno, aquí está. En el periodo cuaternario, en la era cenozoica. ¿Qué quiero mencionar? Solo en las películas medias locas hablan del famoso hombre que vivía en las cavernas y que era correteado por los dinosaurios, especialmente por el Tyrannosaurus Rex. ¡Mentira! Si ya estamos viendo de que el Tyrannosaurus Rex, los últimos vivieron en esta época, hasta el 65 millones de años. Y cuando recién aparece el ser humano como tal, los primeros homínidos, en Pleistoceno, es decir, no tiene nada que ver. Ningún ser humano fue comido por ningún dinosaurio, porque no vivieron en las épocas correspondientes. Y esas películas simplemente son una idea loca para llamar la atención. La película Jurassic Park, la idea es que reviven a los dinosaurios. Esa es otra cosa. Que eso es ciencia ficción y situaciones que con la clonación y la tecnología podría darse si encontramos ADN, ARN de los dinosaurios. A eso se basa. Y las correteadas que hacen en las ciudades es por el asunto de que revivieron, nada más. Porque esos fueron unos científicos locos. Pero
en la situación científica real, ningún ser humano ha sido comido por ningún dinosaurio. Por más malo que le ponga como al Tyrannosaurus Rex, y luego pues, se dieron cuenta que el Tyrannosaurus Rex tenía unas manitos y no era tan maloso porque las manos no le permitían defenderse de los otros. Y pusieron que uno de los más depredadores terribles también eran, porque andaban en grupos, en manadas, los velociraptors. Eso también, las películas se basan en situaciones científicas, pero que muchas veces van más allá del principio científico. Acá en la parte derecha de este cuadro encontramos justamente la información del material que se utiliza para la datación absoluta, es decir, la utilización de materiales químicos y radioactivos. Tenemos el uranio, que es sumamente químico, el uranio 238, uranio 237, etcétera. El torio 232, el rubidio 84, el potasio 40, como fundamentos radioactivos para determinar la etapa de algún material que encontramos. Productos fijos o estables, otros productos que salieron de este. El plomo, helio, el estroncio, el argón, el calcio, que estos tienen características, sobre todo en este caso los isótopos radioactivos. ¿Y cuánto tiempo de años pueden determinarse utilizando estos isótopos? El primero, 4.5 millones de años, 0.71 millones de años, 14 millones, 51 millones de años, 1.3 millones de años. A eso se refiere. Con eso se da cuenta la radiación que emite, que esos elementos encontrados, en este caso, tienen esa cantidad de tiempo. Así de sencillo. No es porque se me ocurre. Hay otro que muchas veces se menciona hasta en historia, el carbono 14. Sí, es una forma de pero lo malo del carbono 14 que solamente tiene vida breve de 5.730 años. Es decir, solamente se aplica máximo hasta 40.000 años de antigüedad, el carbono 14. 40.000 años de antigüedad. No puede calcular millones de años. Eso es importante porque muchas veces en historia, cuando se estudia historia, se habla siempre del carbono 14. Pero nos damos cuenta que el carbono 14 no puede analizar más allá de los 40.000 años de antigüedad. Esto es desde el punto de vista científico. ¿Estamos claros? Perfecto. Aquí tengo dos personas creo que han escrito. Ya vamos a ver. Para el trabajo en clase pueden tomar la fotografía o esperar el video. Entonces de aquí por lo menos 2 semanas más tendrán trabajos de semanal y trabajo de clase después de cada clase. Y luego vendrá la prueba examen final. Elaborar un resumen de la datación relativa y absoluta. Un resumen de esto, explicativo, de esta parte. Y, para que esté claro, la pregunta fundamental, ¿qué dinosaurio fue el que más muertes causó a los seres humanos en la historia? Busquen bien cuál es el dinosaurio, ya tienen algunos nombres, y según las películas, ¿qué dinosaurio ha causado más muertes? Explique su respuesta tomando en cuenta la época, periodo y era, lo que decimos en este cuadrito. Explica. Entonces tiene que ser muy inteligente y pensar con mente científica. Eso es todo. Revisar la guía para la próxima semana. Se cuidan, por favor. Aquí tengo en el chat. Dice, licenciado, disculpe la molestia, mi internet está muy lento y no se podía entrar a la clase. Bueno, eso ya es responsabilidad de cada estudiante. Yo no puedo hacer nada. Cada uno es responsable. Puede tener su internet de mejor característica, por eso no estamos en confinamiento y pueden salir y ubicarse en cualquier sitio. Sin más ni más, pues, nuevamente reitero que estamos todavía en confinamiento, situación terrible del COVID porque está atacando. Estas semanas, como les dije, me han llegado lamentablemente mensajes fallecidos, unos familiares fallecidos, unos vecinos, amigos, están en la clínica, terrible, algunos otros conocidos. Hay que cuidarnos y pedir al Todopoderoso quienes somos creyentes y realizar todo el trabajo correctamente. Señorita Mariko Takachi, mañana a las 9 de la mañana tenemos química con usted, no se olvide. Bien, ponemos éxitos. Que pasen bien, ¿no? Un buen día.